Si hay algo que al Señor siempre está en un punto de interés y de atención, son nuestras familias. Si hay alguien que ama más a su familia que nosotros mismos, es el creador de aquello. Y nuestro Dios, que es el mayor arquitecto, que ha diseñado y creado un hermoso sistema para a través de ese sistema poder manifestar su poder, su gloria, su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, es la familia. No existe un mayor sistema creado de parte de Dios que pueda tener la influencia y la trascendencia como lo tiene una familia. Muchas empresas pueden tener muy lindas sus marcas y sus productos y pueden satisfacer la necesidad del consumo humano, y honramos esas mentes creativas que pueden crecer en ese sentido. Pero si hay un sistema donde el ser humano puede vivir, puede nutrirse, puede sanarse, puede repararse, puede restaurarse, es en la familia. Por eso Dios está tan interesado en traer siempre un mensaje fresco, renovador y restaurador a nuestros corazones para poder entonces ser ese canal de bendición para poder llegar a las necesidades de nuestras familias. Si usted hace una pausa en su propia vida y hace un balance de cuánto usted ha logrado y cuánto se ha avanzado con su familia, las respuestas que usted pueda encontrar puede ser que puedan satisfacer su corazón, como puede ser que no. Puede ser que usted diga, bueno, sí, hemos avanzado en este sentido y damos gloria a Dios por ello, pero de pronto en otros aspectos usted dice, no, todavía no hemos logrado la plenitud de todas las cosas. Sé que hay un mejor plan para nosotros, pero todavía no estamos viviendo ni accediendo a ese plan. Lo cierto es que cualquiera que sea la condición que usted está atravesando hoy en su familia, hay un mejor mañana para usted. Hay un futuro y una esperanza para usted, porque la palabra del Señor lo dice. Y si la palabra del Señor lo dice, nosotros tenemos que creerlo. Y no solamente creerlo, sino trabajar para que esa promesa se convierta en una realidad sobre nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando una pareja se une en matrimonio, es el comienzo de poder ver la mano de Dios manifestada sobre su vida, o quizás puede ser una pausa de reflexión cuando ve que ese matrimonio y esa familia no están avanzando ni cumpliendo con todo el plan del Señor. Hay muchas familias que probablemente no han hecho de Dios el centro de sus vidas. ¿Sí? Probablemente hay otras familias que han determinado que Dios sea el centro absoluto de sus vidas y que toda su vida, todos los pasos que ellos puedan dar estén guiados plenamente por la voluntad de Dios. Cada familia decide qué quiere y qué no desea y qué no acepta en su vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Probablemente usted puede ser una primera generación que abrió el camino a la salvación de su hogar. ¿Alguien es la primera generación de creyentes en su familia? ¿Puede levantar su mano? Sí, sin miedo. ¡Wow! Dígalo con valentía. Sí, yo lo hice. ¿Sabe qué? Honramos eso. ¿Quiénes ya les abrieron el camino y de repente usted, cuando ya fue creciendo en conocimiento, se enteró que su familia ya era cristiana? ¿Sí? Ok, entonces alguien pagó ese precio por usted. ¿Quiénes están todavía en ese punto de trabajar para que también sus futuras generaciones puedan hacer de Cristo el centro de sus vidas? ¿Sí? Ok. Necesitamos también trabajar para que las futuras generaciones sigan abriendo ese camino. Cuando existe una primera familia que abre su corazón para que Jesús entre a su vida y sea la luz de su vida, usted va a tener muchos contratiempos. Porque cuando la luz de Jesús tiene que penetrar en su familia, en un mundo de tanta tiniebla, en un mundo de tanta oscuridad, no la vamos a tener fácil. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay alguien que ha tenido el gobierno de esa familia, que no es Dios necesariamente. Entonces, cuando usted, siendo alguien que reconoce a Cristo en su vida, que es consciente de que necesita que también su familia reciba del Señor y que la luz de Jesús penetre en esos lugares de oscuridad, en esas zonas de oscuridad, va a ser un trabajo difícil que hacer. Va a requerir de que usted se mantenga firme y determinante en hacer la obra del Señor para que también su familia encuentre la luz.
Pero si usted es de la otra familia que pagaron ese precio por usted, honramos también el trabajo que hicieron sus antepasados. Pero lo cierto es que no todas las familias tienen las mismas experiencias. Hay familias que han pasado por momentos muy difíciles, momentos muy dolorosos, momentos de mucho quebranto, de mucha aflicción. Hay familias que probablemente han podido disfrutar del favor de Dios y nunca han tenido que experimentar situaciones de tanto quebranto. ¿Dónde está la diferencia en medio de cada una de esas situaciones? Usted se pregunta, ¿por qué yo tuve que pasar por esto? ¿O por qué la persona de acá no atravesó la misma situación en mi familia? Porque probablemente hubieron decisiones que se tomaron que marcaron el rumbo de su familia. En mi familia, muchas decisiones que se tomaron no fueron las mejores. No fueron las decisiones que honraron el nombre de Dios. Dios no era el centro de nuestras vidas. Entonces, por ende, yo tuve que heredar muchas situaciones de mi familia. Pero al heredar situaciones de mi familia, una vez que uno es consciente de toda la herencia que uno recibe, uno tiene que discernir y tiene que elegir. Y ese es uno de los detalles más complejos y más difíciles para todo ser humano. La palabra del Señor dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto está en el libro de Deuteronomio. Hay un poder en nosotros que necesita ser activado, que requiere avivarse para hacer un traslado de nuestras familias de una condición del pasado a una condición nueva en Cristo Jesús. Muchas cosas que usted pudo haber recibido de su familia fueron cosas que se le fueron transferidas a usted. A menos que usted y yo hagamos un trabajo consciente de discernir qué yo necesito y qué yo no necesito, mi familia seguirá repitiendo los mismos patrones que hemos heredado, que hemos recibido. Pero hoy la palabra del Señor dice, escoge pues la vida para que vivas. La pregunta es, ¿cuál es la vida que usted y yo estamos eligiendo vivir? Porque si la vida que usted y yo estamos eligiendo vivir no es la vida que Dios está esperando, no es la vida que Dios diseñó para usted, no es la vida que Dios planeó para sus generaciones, tenemos que hacer una pausa en nuestro caminar acelerado porque muchas veces andamos a prisa y no darnos cuenta con atención y con discernimiento qué tipo de vida estamos llevando. Lo que usted y yo elijamos hacer va a impactar a nuestras generaciones. Y si usted y yo no desarrollamos ese poder de elección, porque no somos diestros muchas veces para tomar buenas decisiones. Para nosotros es mucho más fácil el copy-paste. Ya, voy a repetir lo mismo, ya, no me voy a detener mucho, voy a copiar lo mismo y se termina el trabajo. Pero cuando usted y yo hemos decidido hacer de Cristo nuestro centro, que Él sea el que gobierne nuestras vidas, que Él sea el que establezca su voluntad buena, agradable y perfecta sobre mi vida, y yo estoy escogiendo la vida en Cristo Jesús, mis actos de vida tienen que ser diferentes. Yo puedo honrar a mis antepasados, honrar a mis abuelos, pero tengo que obedecer la palabra del Señor. Muchas veces llamamos por nombre, sí Señor, yo soy creyente, he creído en ti, pero nuestros actos siguen siendo los mismos del pasado. Nuestras acciones siguen siendo las mismas que hemos aprendido. Pero la palabra del Señor dice que cuando usted y yo estamos en Cristo, nueva criatura, hay una nueva vida en Él. Entonces la vida de Cristo es la que está dentro de nosotros.
Porque ya nuestra familia no es la misma del ayer. Es una nueva vida en Cristo. Dice aquí, he puesto como testigo para que entonces Dios dice, escoge pues. Dios no puede escoger por nosotros. Él nos da la oportunidad de escoger. Y si usted y yo no tenemos la habilidad para escoger, entonces tenemos que pedirle a Él que nos capacite, que nos entrene para que lo que vayamos a escoger sea lo mejor de lo mejor. Porque usted puede abrir un camino nuevo para su nueva descendencia, para su futura generación, o usted puede ser un bloqueo para las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Hay elecciones que necesitamos hacerlas. Y no es tan sencillo para el ser humano, porque muchas veces el corazón se compromete más allá de la cuenta. Y nos comprometemos más de la cuenta con situaciones del pasado que comprometernos en una nueva vida que Cristo nos ofrece. La pregunta que yo le quiero regalar en esta mañana es, ¿qué le estamos transfiriendo a nuestras familias? Y ese es el título de esta enseñanza. ¿Qué les estamos transfiriendo a nuestras familias? ¿Nuestros hijos están recibiendo exactamente lo mismo que usted recibió de su casa, de su familia de origen? ¿Nuestra familia, nuestros hijos están exactamente repitiendo los mismos ciclos de quebranto, de aflicción y de dolor que usted experimentó? Muchas veces nuestra familia recibe lo mismo, porque usted y yo no hemos decidido permitir que sea nuestro Padre bueno el que ministre y disipule nuestros corazones. Cuando usted permite que realmente Dios se manifieste en su diario vivir, en su diario caminar, muchas cosas son diferentes. Su modo de hablar es distinto. Su modo de actuar es diferente. Su modo de pensar es diferente. Ya no suelto palabras simplemente por soltarlas. Hablo palabras con propósito, con sentido. No repito lo mismo que yo recibí, sino que ahora hablo la vida que está en mí, que es la vida de Cristo. Hablo vida, no hablo muerte. Hay un poder en nuestra boca para dar vida o para dar muerte. Pero nosotros necesitamos determinar qué queremos realmente escoger. La segunda pregunta que le quiero regalar es, ¿qué calidad de matrimonio usted está construyendo? Porque lo que usted construya hoy en su matrimonio es lo que usted les va a entregar como un reflejo a sus hijos. Como usted resuelva sus conflictos, sus luchas presentes con su pareja, sus hijos lo van a también a experimentar. Nosotros podemos allanarles el camino o podemos endosarles el peso de situaciones. Y no les estoy hablando como alguien experta en la situación, de decir, ay, ya, ella está perfecta. No. Estoy hablando como alguien que está transitando los mismos pasos que usted está haciendo. Porque este es un tema que nos concierne a todos trabajarlo. La siguiente pregunta que le quiero regalar es, ¿qué legado están recibiendo nuestros hijos? ¿Cuál es el legado que usted y yo les estamos entregando? El legado no es el día que usted parta de este mundo y le dice, ay, me olvidé de entregarte esto. No, el legado se construye día a día, paso a paso. Nuestros hijos reciben más de lo que lo ven hacer a usted y a mí, que lo que usted les puede hablar. Si ellos ven que Cristo es de verdad el centro de sus vidas, ellos van a querer que Cristo sea el centro de sus vidas. Si nuestros hijos ven que usted no pierde su calma hasta el final del proceso, ellos van a recibir eso como un regalo, como un legado. ¿Cuál es el legado que le estamos entregando? Los afanes de la vida muchas veces nos hacen perder de vista el verdadero propósito de la entrega de un legado para nuestros hijos. Y nuestros hijos aprenden desde pequeñitos, no desde cuando ya son grandes y salen de nuestro hogar, no, desde pequeños. ¿Cuál es la herencia que van a recibir sus nietos?
Nuestro trabajo no termina en nuestros hijos. Nuestro trabajo termina en la vida de nuestros nietos. Y si Cristo todavía no ha venido, en la de sus bisnietos. Y según el plan que Él tenga. Eso significa que si usted trabajó intencionalmente, a conciencia, aun si usted parte de este mundo, habrá una memoria por usted. Habrá un nombre que retumbe en la mente de sus generaciones, de decir, hubo un abuelo, hubo una abuela que abrió un camino, que pagó un precio y hoy somos fruto de ese trabajo arduo que hizo él. ¿Por qué? Porque decidió marcar una línea de separación entre mi vida pasada y la vida presente en Cristo Jesús, porque fue la vida que elegí vivir. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Son nuestras elecciones. Y por producto de nuestras elecciones es el fruto que le entregamos a Dios. ¿Qué sale de su generación? ¿Cuál es ese linaje que usted está entregando? ¿Hombres y hijos temerosos a Él? Profesionales que se están preparando para poder ser de influencia. Hombres piadosos que están poniendo su vida al servicio del reino de Dios. ¿Qué va a salir de su generación? ¿Cuáles son esos frutos que usted le va a entregar a Dios? ¿Qué estamos haciendo como esa entrega genuina de parte del Señor? Y si a usted le gusta tomar nota, que yo lo animo a que usted lo haga, lo primero que yo le quiero dejar es que nuestras familias y nuestras generaciones recibirán y van a experimentar el fruto de lo que un día usted eligió. Yo no fui tan consciente de esta realidad hasta que mi hija mayor nos habló de que ya se quería casar. Yo dije, ¿cómo? Señor, ¿qué no he hecho? Por favor, antes de que se vaya de aquí, necesitamos trabajar. Como dicen por ahí, nos pusimos las barbas en remojo. Cuán importante es que cuando nuestros hijos salen de casa, no tengamos deudas con ellos. Yo no quiero decir que yo como mamá he terminado mi trabajo. No es así. Porque mientras estamos aquí todavía en este mundo, Dios sigue trabajando. Dios sigue haciendo su obra. Dios sigue puliendo las mentes y los corazones. Pero sí fuimos conscientes de cuáles eran las cosas que ella iba a llevar porque le pertenecían y qué cosas no iba a llevar porque no le pertenecían. Lo cierto es que en muchas ocasiones salimos de nuestros hogares llevando cargas que no son nuestras, arrastrando patrones que debieron ser cortados, cerrando ciclos que ya no tienen que estar abiertos en nuestras vidas. Y muchas veces caminamos con una culpa que se nos fue endosada por situaciones que no se supieron resolver, o porque los padres endosaron una carga que no tenían que llevar nuestros hijos. Y es un poco complejo poder entender esto porque no es fácil que lo podamos leer en el día a día. Las ocupaciones, el afán, el trajín, no nos hacen detenernos y leer ese tipo de situaciones. Pero muchas veces vamos con cargas que son endosadas de parte de otros. Y vivimos arrastrando ciertas consecuencias por situaciones que no se sanaron, que no se resolvieron, que no se cerraron en el tiempo que debían ser sanadas y ser cerradas. Pero todo lo que usted y yo elijamos será lo que nuestras familias van a recibir. Usted tiene que decidir qué les va a transferir a su familia. Una herencia bendita en Cristo Jesús, una vida nueva en Él. ¿O les vamos a entregar toda una carga dolorosa, pesada, incómoda que no pueden llevar sobre sus hombros? Es momento de hacer una pausa y poder entender, Señor, ¿qué estamos realmente haciendo con nuestras vidas? ¿Cómo están nuestras situaciones familiares? Si estamos simplemente viviendo, arrastrando situaciones del ayer, o estamos viviendo la vida nueva que elegimos vivir en ti.
¿Cómo usted puede determinar que está llevando una vida nueva en Cristo Jesús? Cuando su vida realmente es transformada. Cuando su vida ha pasado por un proceso de ser sanado su corazón, sanada su mente, sanada de sus recuerdos dolorosos del ayer. Y ya no vive usted bajo ese fantasma del pasado, sino que vive en el presente que usted decidió abrazar a través de la obra de la cruz en su vida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo segundo que yo quiero compartirles es que lo que se oculta no se resuelve. Yo tuve que en muchas ocasiones ir delante del Señor cuando empecé a darme cuenta de situaciones que estaban pasando y que habían sucedido en mi familia. Ir a pedir perdón aún por cosas que yo sabía que no eran mis acciones personales, que yo no las había cometido. Pero cuando usted expone situaciones del pasado, que pueden ser incómodas, que pueden ser dolorosas y que son pecados que probablemente no fueron confesados, usted le quita toda la legalidad al enemigo de seguir usando eso como un argumento en su contra. Pero cuando usted desarticula esa banda del enemigo que quiere venir en su contra para destruir el plan de Dios sobre su vida, y usted con valentía y con determinación va al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro de parte de Dios y pide perdón por eso, usted saca todo lo que está oculto y usted dice: Señor, aquí están todos estos pecados. Me da vergüenza, me da pena, me da tristeza, me da dolor, sí, pero esa es la realidad. No la puedo tapar. Usted le quita todo el derecho legal al enemigo de cualquier situación. Pero muchas veces el enemigo tiende una trampa para nosotros y nos mantiene enredados en el dolor de lo que sucedió, en la pena de lo que no se resolvió, en la vida que partió de este mundo y que dejó todos los temas inconclusos, y muchas veces nos quedamos por una larga temporada enredados en ese tipo de situaciones. Y quiero compartirles una historia de Elí, está en 1 Samuel capítulo 2 versículos del 22 en adelante. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Jehová había resuelto hacerlos morir. Si Elí hubiera sido determinante en parar el pecado de sus hijos, el final de sus hijos hubiera sido un final de misericordia. Muchas veces hay pecados que nos pueden alcanzar de nuestras familias, pero cuando elegimos confesarlos delante del Señor, podemos alcanzar su misericordia. Y que esa maldad que abrió puerta a causa del pecado no visite nuestras generaciones. Pero Elí no fue radical en parar esta situación con sus hijos. Y la consecuencia de ellos fue la muerte. Elí venía de un gran linaje, fue un sumo sacerdote, fue un guía para el profeta Samuel, todos conocemos del profeta Samuel. Gobernó por 40 años, pero su legado quedó marcado por la corrupción que cometieron sus hijos, a quien él no supo disciplinar ni corregir a tiempo, y como castigo divino por la indulgencia de él como padre, como sacerdote, como líder de su casa fue juzgada. El juicio de Dios descendió sobre su casa y los más afectados fueron sus hijos.
Yo me pongo en el corazón de él y yo digo, ningún padre quiere un desenlace así para sus hijos. Pero probablemente nuestros antepasados no tuvieron esa precaución y deliberadamente abrieron muchas puertas. Pero si nosotros, conociendo la palabra y conociendo la verdad, sí podemos hacer algo que marque la diferencia. Y Dios nos promete un futuro y una esperanza en Él. Hay un mejor plan para nuestras familias, pero necesitamos ir delante del trono de su gracia y ser honestos y reconocer cuáles son nuestras fallas familiares. ¿Cuáles son nuestros pecados? ¿Cuáles son nuestros errores en los que seguimos cayendo una y otra vez? Que seguimos repitiendo los mismos patrones. Algo tiene que cambiar y va a cambiar cuando usted decida renunciar a todo eso y pedir que la sangre preciosa de nuestro Dios nos limpie de todo pecado, de toda maldad. El linaje de Elí no fue suficiente. Sus cargos no fueron suficientes para para retener el juicio de Dios. Fue la falta de confesión, la falta de reconocimiento delante de Dios, de lo que sus hijos estaban haciendo. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandona, reciben misericordia. Muchas veces lo que nuestra familia necesita es la misericordia de Dios. Cuando usted y yo somos conscientes de que hay todavía necesidades que atender, que hay ciclos que cerrar, que hay heridas que sanar, que hay corazones que aún necesitan restaurarse, necesitamos pedir misericordia de parte de Dios para que Él actúe a nuestro favor y que las situaciones del pasado no arrastren nuestras generaciones. El plan de Dios es que usted le transfiera a sus generaciones todas las bendiciones que están destinadas para usted. Hay promesas de parte de Dios para usted y para su familia. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, pero también voy a maldecir a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Hay un plan hermoso de transferencia que Dios quiere que usted y yo hagamos con nuestras familias. Y es transferir esas bendiciones, esas riquezas de su reino, para que cada una de las personas que Dios le ha conferido, que sean parte de su familia, vivan bajo ese plan de bendición. Y cuando hablo de una bendición, no hablo necesaria y exclusivamente de riquezas materiales. Hablo de otras riquezas que no se van a contaminar, que no se van a corromper, que no se van a debilitar con el trajín del día y con el pasar de los tiempos. Pero muchas veces por el afán de la vida estamos más inclinados a trabajar en pos de estas bendiciones y no de las otras bendiciones. ¿Y cuáles son esas otras bendiciones? Bendición de la salvación. ¿Todos sus hijos son salvos? ¿Han alcanzado ya la salvación en sus vidas? ¿Sus hijos han entendido cuál es el plan que Dios tiene para ellos? ¿Sus hijos tienen gozo, tienen paz en sus vidas? ¿Cómo ellos alcanzan eso? Cuando usted los dirige al trono de Dios. Cuando usted los lleva a tener una relación con Jesús.
Cuando usted los conecta con ese amor que ellos necesitan recibir. Sus hijos están siendo entrenados por usted para que ellos puedan enfrentar sus desafíos. No los suyos, sino los de ellos. ¿Qué les estamos entregando? ¿Cuáles son las bendiciones por las que necesitamos no perderlos de vista? ¿Qué bendición les estamos dando? ¿Les estamos guardando para que su propósito no se empañe a causa de situaciones de pecado que pueden abrir puertas de alguna u otra manera a ellos en sus propias vidas? ¿Cuáles son esas bendiciones que ellos pueden disfrutar hoy? ¿Qué estamos realmente haciendo? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según su promesa. Cuando usted decide abrir su corazón y permitir que Cristo sea el centro de su vida, usted puede acceder a todas las promesas, a todas las riquezas que están en el trono de Dios, para que usted y los suyos puedan disfrutar de todas esas bendiciones, de todas esas promesas que necesitan ser activadas por usted cuando hay actos de obediencia. Usted abre la puerta a su familia decidiendo que esta es nuestra familia, pero en esta familia el nombre de Dios es el que tiene que ser exaltado. El reino de Dios se tiene que establecer en mi casa. Entonces todos nos alineamos en obediencia, y hacer ese trabajo es complejo. Hacer ese trabajo no es sencillo. Porque no habrá más de uno por ahí que diga, es que no me parece, es que a mí no me gusta, es que no me convence lo que están diciendo. ¿Qué es esa decisión de que tenemos que ir ahora todos para la iglesia? Si yo no me quiero quedar a dormir en mi casa. O sea, no entiendo por qué ahora se les ocurre esta gran idea. ¿Qué es eso de que tenemos que ir a un grupo de conexión para crecer si yo quiero ver en Netflix en mi casa? Habrán decisiones que usted tiene que tomar. Cuando usted abre la puerta y permite que Dios sea de verdad el Dios de su familia. Porque no hay manera de que usted pueda transferir algo diferente en su familia si Él no es el centro de nuestra familia. Él quiere transferirnos de sus riquezas para que usted y yo las podamos usar aquí en la tierra para cumplir su hermoso plan sobre nosotros. Si nosotros recibimos de esa herencia, podemos ministrarlas a nuestra casa. La pregunta es si lo estamos disfrutando. Hay promesas que están ahí, en pausa. No es que Dios no nos quiere bendecir. No es que Dios no quiere derramar su favor en su casa. No es que Dios no quiere que usted disfrute de su favor, de sus bendiciones, de su gracia. No. Él es un Padre rico en bondades para con nosotros. Pero si el corazón no está alineado con Él, muchas cosas están detenidas. ¿Qué les estamos transfiriendo? ¿Qué les estamos entregando? ¿Les vamos a dejar un legado de fe? ¿Les vamos a dejar un legado de convicción de que genuinamente Cristo sea el centro de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras generaciones? ¿Les estamos entregando una fe que sea inquebrantable, no una fe emocional, sino una fe genuina? Como Timoteo, la fe que hubo en tu abuela había una generación, una descendencia de fe en esa familia. ¿Qué les estamos entregando? ¿Qué les estamos dejando como un regalo, como una promesa? ¿Cuáles son todas esas promesas que Dios tiene para su vida y para su familia? Yo tengo anotadas las mías y Dios ha sido fiel en cumplir en su debido tiempo, conforme su voluntad, lo que Él ha querido. Porque Él es el dueño de esas promesas, pero nos hace herederos de esas promesas. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a cerrar este tiempo.